No olvidemos, amados hermanos, para quienes lo hayamos olvidado, que el capítulo 20, y esto es honestamente, si usted agarra un comentario, un diccionario, se lo va a decir. El capítulo 20 de Apocalipsis es el capítulo que tiene más malas interpretaciones de la Biblia, cualquier otro. No hay otro capítulo tan más tergiversado que el capítulo 20. Teologías, filosofías han surgido del capítulo 20 por los famosos 1000 años que encontramos ahí. Si el versículo 4, 5 y 6 de Apocalipsis 20 no mencionaran 1000 años, no habría teoría del premilenialismo, del milenio, del rapto, no hubiera absolutamente nada. En esos 4 versículos, vuelvo a repetir, Apocalipsis 20, 4, 5 y 6, las teologías, hermanos, las fantasías ideológicas religiosas se han invertido en ese capítulo y han sacado cuanta ocurrencia se les ha llegado. Ni remotamente Dios estaba hablando de un milenio o de un premilenio o de un posmilenio. Absolutamente. ¿Surge de dónde? De donde la Biblia habla de los 1000 años. 1000 años, como cualquier otro número, por ejemplo, la Biblia dice que para Dios un día pueden ser como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Significa que ese es el tiempo que le lleva a Dios a preparar un día, 1000 años? No, te está hablando que el tiempo no es para Dios es relativo. Usted y yo somos sujetos a tiempo. Dios no está sujeto a tiempo. Para Él el tiempo, hermanos, no existe. Él no se sujeta al tiempo nuestro. Él vive con una agenda divina. Entonces, cuando la Biblia habla de 1000 años, literalmente no está hablando de 1000 años. Es simplemente un periodo. El 10 para el judío era el número perfecto y el 1000 es un exponente alto del 10. Así que está hablando de un periodo completamente duradero. Bastante. Y lo que en el capítulo 20 se habla es la derrota de Satanás. Otra vez, abra la Biblia en capítulo 19 en los últimos 2 textos. Ahí se nos dice cómo ya el Señor había terminado. Recuerde que estos 3 enemigos, hermanos, se habían unido: la bestia, el falso profeta y el diablo, el dragón. Esos 3 se habían unido para terminar al cristianismo en el tiempo de Juan. En el capítulo 19, versículos 20 y 21, se nos dice que 2 enemigos ya fueron puestos, hermanos, en la lona, por decirlo así. Dice Apocalipsis 19, 20: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales. La bestia es el emperador romano y el falso profeta el comité que decía y que hacía hacer que fuera efectiva la adoración al emperador. Ese era el comité que lo andaba pregonando por todo el imperio romano. Entonces dice el 20, la bestia fue apresada, es decir, Roma, el imperio, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuáles señales había hecho? ¿Qué marca habían recibido los que estaban adorando a la bestia? Pues habían creído que el emperador era divino y que requería adoración. Ese fue el engaño que les hizo creer este falso profeta. Esos dos enemigos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí están 2 enemigos puestos en la lona. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No se les olvide eso. Entonces, en el capítulo 20, usted le da la vuelta a la Biblia, leemos, ya leí los primeros 3 versículos, los voy a volver a repetir,
Y dice la escritura, en la visión, dice Juan, algo que quiero decirles. En su Biblia aparece el capítulo 20 y dice los 1000 años, ¿verdad? Es lo que dice, los 1000 años. Ok. Les vuelvo a repetir, ya lo hemos dicho muchas veces. Los capítulos, los versículos y los títulos que aparecen ahí como los 1000 años, esos no los escribió Juan. Eso no los inspiró el Espíritu Santo. Esta es la manera en que años después, hermanos, los estudiosos de la Biblia decalogaron o pusieron por capítulos la Biblia. Pero Juan no escribió, que voy a escribir el capítulo 19 de Apocalipsis. Él solamente escribió los escritores escribieron toda la Biblia. Fue el hombre el que dividió la Biblia en capítulos y versículos y todo eso. Entonces, muchas veces ayudan, pero por lo que ha surgido últimamente con el premilenialismo y el postmilenialismo, lejos de ayudar aquí, esto perjudica. Pero les anticipo, y creo que no es la primera vez que lo digo, para recordarles que ustedes no crean esa mentira o esa situación. Los títulos muchas veces son certeros, no todas las ocasiones. Estos no los inspiró Dios. Eso los puso el hombre que dividió la Biblia en versículos y capítulos, ¿ok? No se olviden eso. Entonces, supuestamente aquí habla de los 1000 años. Dentro del estudio que tenemos, yo pusiera aquí la derrota de Satanás. En vez de los 1000 años, yo pusiera la derrota de Satanás. Y les voy a probar por qué. Vamos a leer los 10 versículos del capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una visión donde un ángel trae una gran cadena y una llave. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué es lo que traía el ángel? En esa cadena larga había amarrado al dragón, a Satanás. No se puede utilizar una cadena física para amarrar a un ser espiritual. Satanás es un espíritu. Yo no puedo amarrar con una cadena a Satanás. Por lo tanto, no saque de su mente. Esto son figuras de lenguaje, son símbolos. Literalmente Satanás no fue amarrado con una cadena. Se nos está contando cómo va a ser la derrota del tercer enemigo. Ya el falso profeta y la bestia en la lona. Pero faltaba el tercer enemigo, Satanás. ¿Qué va a hacer Dios con él? Bueno, aquí aparece en la visión que Dios le concede a Juan, atado con una cadena. Dice el versículo 2, sin embargo, lo ató por 1000 años. Parece ser que no para siempre. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Aquí está mi primer punto. Si usted recuerda lo que acabamos de leer en el capítulo 19, versos 20 y 21, la bestia y el falso profeta se encargaron de engañar a las naciones y decirle que el emperador era divino, y eso decían: tenemos que adorarle. Y a todos los que adoraban al emperador le ponían su marca en la frente o en la mano, donde quiera. Tú eres un adorador de la bestia. Tú sí puedes comprar, tú sí puedes vender, tú eres una persona alegre, puedes moverte en todo el imperio porque eres adorador de la bestia. Les engañaron. Así que el versículo 3 se nos dice que Satanás fue lanzado al abismo y lo encerró y lo puso su sello sobre él para que no engañase más a la... Ese engaño es el mismo. Lo que Dios privó en ese momento es que el imperio, con este falso profeta, con este comité, con este concilio, siguiera engañando a la gente del tiempo de Juan, que el emperador era divino y que tenía que ser por lo tanto adorado. De eso se está hablando. Satanás no destruye al hombre, no nada más engañándonos, haciéndonos creer eso. Satanás tiene muchas armas hasta el día de hoy. Pero aquí está siguiendo la secuencia de lo que acabamos de hablar allá.
Si no tenemos esa precaución, nos podemos perder como los premilenialistas. Entonces, para que no los engañara más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de que cuando Juan vio la visión y la presenta, está diciendo que fue puesto en un lugar separado por 1000 años. Su estorbo, su mayor premisa, lo que él andaba haciendo, ¡pum!, Dios se lo desbarató. Esa adoración, hoy en día, ¿quién adora a un hombre? Hasta el día de hoy no hemos vuelto a adorar a un hombre, más allá que en los países musulmanes, donde el ayatollah Khomeini decía que era divino, lo quisieron adorar y por un rato y se acabó. Verso 4. Aquí están los 3 versículos que hacen que se levante la teoría del premilenialismo, del milenio y de todo esto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos mismos cristianos que en el periodo de Juan murieron por causa del evangelio, porque no rindieron el culto a la bestia, porque no cayeron en el engaño de este concilio, sufrieron y murieron. Juan les da a los receptores de ese tiempo y les dice: ellos están con el Señor, no se preocupen, de hecho están reinando. Acá les cortaron la cabeza, acá los aserraron, los mocharon en pedacitos, porque eso es lo que significa la palabra aserrar, como quien está aserrando un pedazo de madera que lo cortas en pedazos. Muchos cristianos fueron aserrados, los echaban, hermanos, contra las bestias salvajes, los disfrutaban con ellos en los circos romanos. Ese fue el martirio de muchos cristianos en el tiempo de Juan. Pero ahora dice Juan: yo los veo reinando con Cristo, están de los más felices. O sea, valió la pena soportar. Ahora no los vemos quejándose como los vimos en el capítulo 6, donde decían: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer venganza? Ahora ya los vemos disfrutando, aunque físicamente habían sufrido bastante por causa del reino. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección en la Biblia siempre es la que está hablando, hermanos, de la resurrección espiritual, ¿no? Por ejemplo, nosotros mientras estábamos en el cuerpo, dice la Escritura que muchos de nosotros, estando vivos, somos muertos delante del Señor por causa del pecado. Y cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, morimos y resucitamos en Cristo, ¿verdad? Es una resurrección espiritual. Si se habla de una resurrección física, la única resurrección en gran número que recordamos es la que sucedió después de que Cristo murió. Se recuerda que cuando Cristo murió y sucedieron varios milagros, el templo del velo se rasgó, muchos de los muertos salieron, resucitaron. Sin embargo, eso fue una resurrección temporal, nada más ahí en Jerusalén, que Dios permitió a estos salir de la tumba. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si nos vamos a la resurrección que acabo de explicar, que es la muerte en el bautismo, que cuando salimos del agua resucitamos en Cristo, por eso es que somos bienaventurados, somos felices. Hemos logrado nosotros, aunque muramos físicamente, asegurar también nuestra esperanza para la vida eterna, porque hemos muerto y hemos resucitado espiritualmente. Toda persona que no se ha bautizado no ha muerto espiritualmente, por lo tanto no ha resucitado espiritualmente. ¿Cuál es su bienaventuranza? Ninguna. Bienaventurado de aquí en adelante ahora los muertos que mueren en el Señor, dice la Escritura. Entonces el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, la muerte
espiritual, la muerte eterna, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sigue Juan hablando de esos 1000 años en un número completo, altamente simbólico, que no significa 100 años para nada. Es el mismo periodo que se habló de que Satanás fue puesto bajo un abismo y que fue puesto el sello de Dios sobre él. Es algún tiempo completo. Estos sacerdotes, estos cristianos que vivieron para el Señor y que murieron por el Señor, el himno 4 que cantaba el hermano hacía alusión, ¿verdad? No te den temor morir por Cristo. Estos serán para siempre y reinarán con él. Ahora, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El tiempo se acabará y sigue hasta el día de hoy Satanás usando sus estrategias para pelear contra nosotros. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En la teoría del premilenialismo, usted va a oír del milenio, de la gran tribulación, del rapto, ¿verdad? Y del establecimiento final del reino. A ver, les recuerdo, ¿qué es lo que predica la teoría del milenio? La teoría del milenio significa que Cristo va a volver a la tierra para volver a poner su reino aquí en la tierra. El reino para ellos no ha sido establecido. Es decir, la iglesia no es nada, según ellos. Pero antes de que Cristo venga, no aquí, no a Estados Unidos, sino esto va a ser en Jerusalén, según ellos. Antes de que Cristo venga, va a venir el periodo de la gran tribulación, en donde va a aparecer Armagedón, una gran batalla. Y después del Armagedón, que viene Gog y Magog, ¿verdad? Y ahorita les voy a decir quiénes son Gog y Magog, no porque Basilio lo sepa, sino que la Biblia dice quiénes son. Esos pueblos hace alusión a los pueblos bárbaros, que cuando uno mira el mapa donde estaba Jerusalén y todo esto, hace referencia a los pueblos del norte, que abarca lo que es Rusia, todas esas naciones que se le desprendieron a Rusia. Ellos eran llamados en el tiempo que los pueblos bárbaros. Han oído ni bárbaro ni escita, esos son los pueblos de ellos. Y Gog y Magog en en Ezequiel capítulo 38 lo menciona. Ahorita vamos a darle lectura a algunos versículos. Pero en el capítulo 38 de Ezequiel, Gog hace referencia, aquí donde entra la historia y a muchos no les gusta, hace referencia a un presidente griego llamado lo traía en mi mente, Eteoco Epífanes. Ahorita que me venga a la mente el nombre correcto se lo doy, ¿verdad? Antíoco Epífanes, ese fue un gobernador griego que vino después de Alejandro el Grande y que fue uno de los personajes más terribles que ha tenido como enemigo el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Este Antíoco Epífanes metió carne de cerdo al templo de Dios, y en el altar de los sacrificios ofreció cerdos y mató a muchos judíos y ofreció a sus niños en el altar. Esto es historia. Esto sucede en el periodo intermediario entre los dos testamentos. En los 400 años del silencio ocurrió esto. Fue cuando una familia apellidada o llamado los Macabeos, ¿sí?, surgieron y dijeron, ya esto es demasiado. Pero a eso hacía referencia a lo que Daniel había profetizado, que vendría una gran desolación sobre Israel. Entonces los Macabeos se levantaron, era el padre con sus hijos, Judas Macabeo, ¿verdad? Y eran 7 hijos. Y estos pelearon enarbolando el espíritu judío, y a través de ellos Dios dio la libertad sobre Antíoco Epífanes,
que era el emperador, o no el emperador, un presidente griego muy temerario, muy enemigo de Dios y de su templo, que había sacrificado en el altar cerdo y a los niños de los judíos. Entonces estos macabeos echaron fuera a los griegos. Es la única victoria que lograron después de la que Dios les concedió después de haber venido de Babilonia, ¿verdad? Todo esto es historia y ocurrió en los 400 años del silencio, antes de que Cristo naciera. Y Gog y Magog implica eso, lo que ocurrió. Los pueblos bárbaros se unieron para pelear contra Israel. Y aquí hace mención. Nosotros, como no somos judíos, no sabíamos esta historia y ay, ¿qué es eso, hermano? Pues es esto parte de la revelación que los cristianos en el tiempo de Juan recibieron. Y como ellos sí lo entendieron que nada de esto es un milenio, ni premilenio, ni nada que va a venir. ¿De qué les servía a estos que están sufriendo contra Domiciano, contra Calígula, contra Nerón? ¿Qué les servía saber que de aquí a unos miles de años Dios va a traer ¿de qué les servía como algo que les estaba compensando para traerles compasión o ayuda? Absolutamente de nada. Porque ese no es el contexto de Apocalipsis 20. Sino es solamente, así como Dios hizo con Gog y Magog, va a ser con esos también que ahorita los están molestando. Eso es todo. Versos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, esa es Jerusalén. Ya estaban listos para acabar con el cristianismo. Roma pensó que se tragaba a los cristianos. Roma pensaba que sería un triunfador. Y cuando están listos para la gran guerra, ¿qué hizo? Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No ha habido, ni va a haber, ni habrá un solo hombre, ni un ejército, por más poderoso que sea, que pueda parar el cristianismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes levantará Dios un reino que no será jamás destruido. No hay poder humano, no hay imperio, no hay país que se haya levantado y que logre aplastar a la iglesia de Cristo. Porque el reino de Cristo, como le voy a enseñar ahorita, si el tiempo me lo permite, es un reino espiritual, no es un reino físico. Así que cuando estaban listos para derrotar a la gran ciudad, al pueblo de Dios, simple y sencillamente Dios encendió la chispa y los consumió a todos. Verso 10. Y el diablo, que es el tercer enemigo, ya había terminado con la bestia y el falso profeta, ahora faltaba el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ya no por 1000 años, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la historia del capítulo 20 de Apocalipsis, la derrota de Satanás. Esto sí daba consuelo, alivio y esperanza a los cristianos que estaban bajo mucha presión en Asia Menor en el tiempo de Juan. Esto sí les consoló. Dios va a terminar aún con Satanás. No estaba Juan hablando de un milenio, ni mucho menos nada de eso. Pero vuelvo a repetir, este es el capítulo más diversificado, más corrompido que las personas en el mundo religioso han hecho, y han sacado tantas diferentes teorías. Y muchos países las han creído, y por eso, como les dije hace 2-3 semanas, Estados Unidos es un acérrimo defensor de Israel, porque los consejeros que los presidentes tienen creen que Dios va a venir ahí a Jerusalén y ahí va a empezar el reino, y después de ahí en adelante el Señor bendecirá a todos los que protegieron a Israel. Israel fue, y no sé cómo decirlo de otra manera, y no tenemos nada contra los judíos, me puede que estén padeciendo, pero fue un pueblo, así como María, fue una mujer que en su momento fue
un vehículo escogido por Dios para depositar en ella a quien sería su hijo, para que naciera como un individuo, como un hombre normal. Así Israel fue un vehículo que Dios utilizó para que por medio de ellos naciera el Hijo de Dios. Y que ese país fue puesto por Dios para que diera a conocer el nombre de Dios al mundo. Pero es todo, ya terminó. Ya acabó su cumplido, ya terminó el propósito para el cual Dios lo hizo. Es como nosotros tenemos un propósito. Cuando terminamos, ya se acabó. No van a hacerme un altar porque fui un predicador o porque llegué a ser un anciano en la iglesia, ni a Pablo por ser un apóstol. Terminaron su misión. Esta es la verdadera interpretación, hermanos, del capítulo 20 de los versículos que acabamos de leer. Yo traía varios versículos aquí para compartir con ustedes, hermanos. La semana antepasada les había dicho que hay ciertas malas interpretaciones y estas están en esos 3 versículos que aparecen ahí en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, Isaías 11, 1 al 10 y en Daniel 2, 44. Lo que la Biblia enseña, aquí está. Primeramente, voy a darme 10 minutitos para concluir mi lección y a ver si nos llevamos esto a nuestra casa. La verdad sobre el reino y el regreso de Cristo. Primero expondré lo que ellos dicen brevemente usando la Biblia y después hablaremos de lo que la Biblia realmente enseña. Cuando la Biblia, a manera de profecía, en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, dice Dios a través del profeta Isaías, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá, no sucedía todavía, para cuando Isaías lo dice, Isaías vive 800 años antes de que Cristo venga, acontecerá en lo postrero de los tiempos, no en su tiempo, pero en lo último, la era cristiana, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Jerusalén sería confirmado como cabeza de los montes. Entiéndase por montes aquí, reinos, pueblos fuertes. Un monte es algo inamovible. Y a ver si nos ponemos de acuerdo, porque cuando yo crecía, para mí un monte era un lugar donde había muchos árboles nada más. Luego crecí y me di cuenta que un monte hace alusión a una montaña, un cerro, algo grande. Desde ese punto de vista, Jerusalén sería como un monte, como una montaña. Dice el versículo 2. Será confirmado como el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Jerusalén viene a ser una pieza importante en el plan de Dios. Iban a venir todas las naciones a Jerusalén. ¿Literalmente vendrían? No, algunas vinieron como 17, pero no todo el mundo estuvo ahí. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora se nos da una breve pero efectiva explicación por qué Jerusalén sería un monte. Porque de ahí habría de salir algo muy importante para todos los pueblos: la palabra de Dios. Y fue llamado monte, pero también la casa de Dios. Y Pablo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Se usan ciertos símbolos que en el Nuevo Testamento los escritores escribieron hablando de la iglesia. Este es un reino distinto, el que Dios traería, ya profetizado en Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Por qué Dios utilizó a Nabucodonosor? Dios quiso hacerlo así. Nabucodonosor no era del pueblo judío, era un rey pagano de Babilonia. Y él vio una visión donde había una estatua muy grande y había una cabeza de oro
el pectoral era de plata, el vientre era de bronce, y las piernas y los pies de bronce y de barro cocido. Y Dios le dice, mira esa cabeza, la de oro eres tú. Y después viene otro reino, y otro reino, y otro reino. Y en los días de estos reyes, del cuarto reino, Dios va a levantar un reino. ¿Por qué a Nabucodonosor? Porque fue un imperio muy grande. Porque los pueblos aledaños supieron quién fue Nabucodonosor y lo admiraron por las grandezas arquitectónicas que hizo, los jardines colgantes de Babilonia, etc. Hasta el día de hoy en Alemania hay parte de unas paredes de la entrada donde entró Daniel y otros muchos más. Fue un reino muy hermoso el de Nabucodonosor. Pues Dios utilizó a ese hombre para que por medio de él, si tu reino crees que fue hermoso y grande, el que yo voy a construir es uno que va a durar para siempre. El tuyo duró 70, 80 años. El reino que Cristo va a establecer, ¿cuál va a levantar en los días de estos reyes, después del durante el cuarto reinado? Ese reino que se levante ahí nunca va a perecer. ¿Y qué cree que ocurrió en el tiempo de los romanos, cuando los romanos estaban sobre los judíos? Cristo vino, la iglesia comenzó. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro predicando por el Espíritu Santo? Esto fue lo que dijo Joel. En aquellos días yo derramaré de mi Santo Espíritu y tus hijos verán visiones. Este es el cumplimiento de las profecías dichas por Isaías, por Joel y por otros profetas. Ese es el reino. Sin embargo, hermanos, estas personas no hablan de estas cosas. Hablemos un poquito de la naturaleza del reino. En Juan capítulo 18, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo está en casa de Poncio Pilato, no en casa, pero en el palacio donde juzgaba a los que iban a condenar a la crucifixión, dice Juan capítulo 18 y el versículo 36, dice la palabra del Señor así, que Pilato le hizo una pregunta. Voy a leerles desde el versículo 31, entonces, Juan 18, 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, le dice a los sacerdotes, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Qué convenencieros eran esos judíos. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entienda la pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué llamar rey a un hombre que en ese momento no tiene la menor pista de un rey? A Jesús lo ha traído su pueblo por impostor. Nunca tuvo una espada, nunca se hizo de un concilio que lo protegiera, una guardia. Él le dice, yo estaba con ustedes abiertamente y les predicaba. Yo no me hice rodear, no traigo mis guardaespaldas. Pero el pueblo había oído que él había dicho que él era un rey. Porque lo era. Y porque lo es. Le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato no sabe nada de la historia de los judíos. Él no sabe lo que Daniel había dicho, no sabe nada. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesucristo dice, es algo a lo cual tú estás llegando como conclusión al verme, al oír, al ver lo que esta gente está queriendo hacer conmigo. ¿Has llegado a conclusión que soy un rey? ¿O simplemente me preguntas porque todo el mundo te ha dicho que yo digo que soy un rey? ¿Qué es tan inspirado el Señor? No, le están dando, lo han maltratado, lo han escupido, le han hecho tanto y su mente sigue lúcida. Estoy tratando de ayudar a este hombre Pilato. ¿Por qué me dices que si soy un rey? Verso 35, Pilato le respondió,
¿Soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Como diciendo, mira, a mí no me estás preguntando, ¿yo qué voy a saber? Es tu nación la que te está acusando de esto. Pero dime a mí, ¿qué tú has hecho para que te odien tanto? Porque Pilato sí descubrió una cosa. Él sabía que por envidia habían traído a Jesús. ¿Qué has hecho para que te envidien tanto? Verso 36. Jesús asintió. Jesús dijo que sí era un rey. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿No es esto suficiente para entender, hermanos, que el reino de Cristo no tiene nada que ver con los reinos que ellos estaban pensando? Que la equivocación viene de ahí. Que los malentendidos están fundados en la aplicación del reino. Sí, soy rey. Y sí, tengo un reino. Pero mi reino es diferente. Mi reino no es, si mi reino fuese similar al que tú pretendes o al que ellos creen que voy a formar, que Dios me vino a enseñar para que yo instituyera. Si mi reino fuera igual a estos, yo tendría siervos para que me defendieran, para que yo no fuera apresado por ellos. Pero yo no tengo nadie quien me esté cuidando a mí. Esta es una de las más hermosas exposiciones bíblicas que podemos escuchar en la Escritura. Una claridad absoluta para el que quiere entender. El espiritual acomoda lo espiritual sobre lo espiritual. Para el que no quiere, hermanos, aún con esto no logran percibir lo que Dios dice. Lucas 17, 20 al 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Miren cómo fue imperceptible el reino para muchos judíos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había venir el reino de Dios? ¿Por qué los fariseos me hicieron esa pregunta? Porque si tú eras un judío, especialmente uno que pertenecía a la secta de los fariseos, estaba súper lleno, súper dotado de la Escritura. Y en la Escritura, si usted lee el Antiguo Testamento, Dios habló de que un día vendría el Mesías, el Cristo, el libertador, y vendría a traer paz sobre su pueblo. Y hablaba de un reino. Entonces le preguntan a los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya llegó, aquí estoy yo, pero ustedes no lo perciben. El reino que yo les vengo a traer no es uno, wow, como el de Salomón. Mira qué reino, hasta la reina de Sabá vino a escuchar. O mírenlo, allá está, allá se va a poner el reino de Dios. No. Y no es lo mismo hoy en día. Nosotros decimos que somos personas santas, escogidos, sacerdotes. ¿Y qué hace la gente? Sacerdote, y se ríe. ¿Este es un sacerdote? Porque tienen un concepto distinto de lo que es el sacerdote. Sin embargo, yo orgullosamente creo que soy un sacerdote de Dios y usted también. Somos santos, hemos sido redimidos. Somos un hijo del Rey. Si usted no quiere creer eso, tal vez usted tenga otra idea. Pero pertenecemos a Dios y Él es nuestro Padre y somos hijos del Rey. Y pertenecemos a un reino inconmovible que nunca jamás será destruido. Sin embargo, muchos no perciben esta idea y lejos de querer saber, simplemente se ríen o se burlan de nosotros. Pero la iglesia es el reino de Dios y usted es parte de ese reino por la gracia de Dios. Su establecimiento sería, según Daniel 2:44, en los días de estos reyes. El Dios del cielo levantaría. Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, verso 15.
versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Eso es lo que predicaba Cristo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo vino a traer la verdad y la gracia. Y en su etapa de hombre aquí en la tierra, vino a someterse a cumplir la antigua ley para poderla derribar y hacerla a un lado. Pero vino también a decirnos: ya se acabó, llegó el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Crean en el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Lo que Pablo dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué hemos creído usted y yo? El evangelio. Y a los que creemos el evangelio, ¿qué se les hace? Se les agrega, se les añade a la iglesia. Hechos 2:47. Capítulo 9 de Marcos. Esto lo alcanzamos a leer la última vez, o lo leí rapidito, pero Marcos 9:1. ¿Qué tan cerca estaba lo que dijo Cristo? Dice Marcos 9, verso 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La razón que se cita este versículo, hermanos, es para asegurarle a la gente que cuando Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, usted escuche. Si un día escucha a alguno de esos que creen en el premilenialismo, escuche: ya viene el reino, ya viene el reino, falta poquito, estamos en los días, la gente se ha vuelto más intolerante. Entonces usted lee Marcos 9:1 y Cristo dijo aquí que muchos de los que estaban escuchándole no iban a morir hasta que vieran ya establecido el reino de Cristo. Entonces dice: si hoy todavía no viene el reino, tenemos que asumir que hay personas que tengan más de 2000 años de edad, lo cual es ridículo. O Cristo se equivocó, o nosotros estamos haciendo mala cuenta. Y 1000 veces yo sé que los que nos equivocamos somos nosotros, Cristo no. Entonces nuestra percepción del reino tiene que ser una tan distinta a lo que ellos percibieron. Cuando Cristo venga, y con esto voy a concluir, cuando Cristo venga, el reino será entregado al Padre. Sí, en el cielo. No va a ser establecido en la tierra. Lea conmigo en 1 Corintios 15, en los versículos 23 al 26. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga. No son ilusiones mías, pero es lo que la palabra del Señor dice. 1 Corintios 15, comenzando el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice: pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Fíjese, Cristo está reinando ya, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que cuando Cristo venga, ya no habrá más muerte, porque todo habrá terminado. Cuando Cristo venga, hermanos, lo que va a ocurrir, si uno sigue leyendo, es que vamos a resucitar para vida eterna algunos, y otros van a resucitar para condenación eterna. Yo quiero ser unos de los que resucitan para vida eterna. Y por eso aquí estoy, esforzándome para hacer la voluntad de mi Padre. De que vamos a resucitar, todo mundo vamos a resucitar. Ayer le trataba de explicar eso a Emi y a Miranda, a mis nietas.
pero es un poco complejo explicarles la cuestión de resucitar en otro cuerpo. Y era Amy la que, pero ¿cuál otro cuerpo si nomás tenemos uno? Y explicarles en un cuerpo espiritual, me cuesta trabajo enseñarle a una niña de 7 años cómo es un cuerpo espiritual, cuando yo mismo a veces no tengo la imaginación, más allá de decirle que ese cuerpo espiritual es indestructible, vive para siempre. No sé si me captaron ellas o no lo que yo le estaba diciendo, pero eso es lo que la Escritura dice. Todos vamos a resucitar, no en los huesitos que tenemos ahora, esos, ¿verdad? Visitamos al hermano Luis, ahora que fui a Chiapas a predicar. Hermano Luis Rangel falleció hace 2 meses, un buen amigo de nosotros, compañero que hicimos muchos viajes con él ahí en Chiapas. Y estábamos ahí y nos dice la hermana Lesbia, su esposa, dice, bueno, ya mi Luisito ya no está aquí, pero aquí están sus cenizas, las tenía ahí en una orillita. ¿Verdad? Dice, pero aquí nos acompaña él todavía y están sus cenizas, ¿verdad? ¿Las quiere ver? No, gracias, yo ya vi ahí la copita donde los tenían, ¿verdad? Me es suficiente saber que está ahí. Bueno, muchos, ¿verdad?, piensan que el cremarse, que si es pecado, que se ofenden a Dios. Y la realidad, hermanos, que la Biblia no dice nada, pero mire usted que esto no es pecado. Porque, ahora, si usted se quiere quemar en vida, ahí sí, eso es un suicidio, ¿verdad? Eso no lo haga. Pero cuando uno muere, ya el espíritu ha salido y este cuerpo va a volver a la tierra de donde fue formado. Ya sea que vuelva por medio natural, ¿para qué le digo, verdad? Los gusanitos, eso es lo que va a pasar, se van a comer nuestro cuerpo. Y no quería decirlo porque hay niños que entienden muy pronto lo que le va a ocurrir a uno, pero es lo que pasa. Y vuelve a la tierra uno, fue al polvo. O decidan a uno cremarlo, ¿verdad? Y las cenicitas pues las pongan por ahí en un montoncito de, ¿verdad? Ahí lo tienen a uno todo el tiempo, ¿verdad? O lo que fue uno. Pero no destruyó usted absolutamente, su alma no la destruyó, su espíritu. Ese está en un lugar donde Dios le ha puesto. Cuando Cristo venga, vamos a resucitar todos para vida eterna o para muerte eterna, pero en un cuerpo diferente. Uno que no tiene carne ni hueso, y que no se destruye, que no se hace viejo, que no engorda, que no enflaca, que no es chaparro, que no es gordo, que no es nada, que va a vivir para siempre, o en el cielo, o en el infierno. El fuego no lo destruye tampoco, y el tiempo ya no existirá más. Termino diciéndoles esto. Una niña le preguntó a su papá, ¿cuánto tiempo es la eternidad? Porque yo digo que hablan de eternidad, pero ¿cuánto es la eternidad? Su papá le dijo, mira, ¿tú has visto toda la arena que está en el mar? Dijo, sí. Bueno, la eternidad es como si Dios le dijera a este pajarito, vas a llevar toda la arena del mar, pero de un grano por uno. Lo vas a llevar de aquí a la tierra hasta la luna. Va a tardar mucho. Bueno, cuando Él termine de llevar toda la tierra hasta allá, apenas va a comenzar la eternidad. Le hace una nieta que yo tengo, se pega así en la cabeza, no sé quién sea. Cuando algo no lo entiende, le hace, pues así entonces será la eternidad, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. No creamos las ideas del hombre. Aferrémonos a lo que Dios dice, quedémonos en la simpleza del Evangelio, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y lo demás viene por añadidura. Dios nos ama, Dios tiene preparado para nosotros, hermanos, un lugar muy hermoso, porque así dijo Cristo, qué hermoso el cielo va a ser. Yo voy a prepararles un lugar para vosotros, dice, y allá si me fuere, yo os vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entrar al reino, porque en Colosenses 1:13 dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya en el Nuevo Testamento leemos versículos, hermanos, donde el reino ha sido establecido. El premilenialismo es un falso sistema de doctrinas construido sobre errores sobre Israel y el reino mesiánico.
da a la gente falsas esperanzas, por lo tanto, no lo creamos. No somos ni premilenialistas, no somos postmilenialistas, simplemente esa doctrina no tiene sustento bíblico. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención a la palabra del Señor.